Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Como mencionaba, vamos a hablar de fútbol porque mañana la Tri se juega un partido crucial ante Senegal en el Mundial de Qatar. En esta última jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar, la selección del Ecuador se enfrentará a Senegal, que también tiene posibilidades de clasificar a octavos de final. Y para que la selección de nuestro país se clasifique a octavos en la final de la Copa del Mundo, existen 3 escenarios posibles. La Tri puede ganar, empatar o perder. Y bueno, si es que pierde, sería el peor escenario y dependería de los resultados de cómo juegue en realidad Países Bajos contra Qatar para poder avanzar. Pero bueno, hay mucha expectativa de lo que pueda ser el partido de mañana y cómo se ve el rendimiento de la Tri, de estos partidos que ha jugado, de este último empate con Países Bajos que supo a victoria. Y eso quiero conversar con Fernando Carrión, arquitecto urbanista y también experto en fútbol. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿cómo ha vivido usted el Mundial y cómo ha visto el desempeño de la selección ecuatoriana en este 2022? Bueno, un saludo cordial, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación y claro, también un fuerte abrazo a toda la audiencia. Sí, creo que hemos llegado a este Mundial como selección del Ecuador con muchas expectativas y los 2 partidos que hemos tenido, el uno contra Qatar, que fue el partido inaugural, que es una cosa inédita, que un equipo visitante, entre comillas, en un Mundial gane, porque eso nunca había ocurrido. Y luego el segundo partido frente a Países Bajos, donde se mostró pues, la calidad del fútbol ecuatoriano que tenemos. Y ahora pues estamos a las puertas el día de mañana para jugar con Senegal cuando se cerrará este grupo, el grupo A, y esperemos que pues podamos clasificarnos de forma tranquila, sin ningún sobresalto. Claro, es lo que esperamos todos, Fernando. Ahora, respecto al desempeño de la Tri y también la calidad técnica, porque muchos han dicho que es un equipo bastante joven, el más joven de Latinoamérica y el tercer más joven del mundo. ¿Y cómo vemos esa juventud aplicada ya a un desempeño técnico que quizás ha dado buenos resultados? Yo creo que aquí hay un par de cosas, una previa que a mí me parece que esta renovación que se produce, que ha hecho Gustavo Alfaro, está asentado en dos hechos. Uno, lo que significa el Independiente del Valle, que me parece que hay que darle los reconocimientos que corresponden, porque es un equipo espectacular que en 12 años está en primera categoría, tiene 84 futbolistas que los ha vendido, es decir, cada año 6, 7 futbolistas exporta y sigue ganando, es una cosa impresionante. Y la segunda cosa es el caso de Jorge Célico, que desarrolla una actividad impresionante, no desde un club, sino desde la federación, y logra el campeonato de Sudamérica sub-20 y el tercer lugar en el mundo de la categoría sub-20. Y esa es la base de la selección con la que trabaja Gustavo Alfaro y le da pues un gran sentido. Esta juventud creo que le permite por lo menos un par de cosas que son inéditas. Uno, la velocidad. La velocidad es impresionante que tiene, las salidas por las bandas, sobre todo esas salidas que tiene también Piero Hincapié, por ejemplo, o el propio Torres, ubicando a los jugadores delanteros a que salgan corriendo. Entonces hay una velocidad. Una segunda cosa que me parece que también es muy interesante es el tema de las transiciones. Y aquí el que ya se lo llama el niño Moy, Cifuentes, tiene una capacidad impresionante para quitar pelotas e inmediatamente ponerla a jugar hacia adelante. Entonces yo creo que hemos visto un fútbol muy distinto al que siempre habíamos jugado, en estos 2 partidos que hemos tenido yo he visto 3 estrategias que ha hecho Gustavo Alfaro totalmente distintas, porque en el primer partido contra Qatar jugamos con línea de 4, pero fue muy distinto a lo que ocurrió en el primer tiempo del segundo, y en el segundo partido, que fue ya contra Países Bajos, ahí se jugó básicamente con línea de 3. Entonces, la flexibilidad táctica también que muestra la selección es muy interesante.
Interesante. Ahora respecto a la selección de Senegal, con quién nos enfrentamos y de quién dependemos también para que podamos clasificar octavos de final, ¿cómo vemos a esa selección frente a la nuestra? Fernando, ¿tendremos opciones para ganarle a Senegal? El fútbol africano ha crecido mucho y en esto yo creo que el caso del peso que tiene Europa, el fútbol europeo, es impresionante. Yo diría que es el epicentro, pero no de selecciones, sino de clubes, y en eso hay que estar muy claro. En general, los clubes, por lo menos de las ligas más importantes, son selecciones del mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, la final de la Champions League del año pasado entre Real Madrid de España y el Liverpool de Gran Bretaña, donde solo jugaron dos jugadores españoles y dos ingleses, mientras por el otro lado habían 6 futbolistas brasileños. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchos de los futbolistas africanos y latinoamericanos hoy día juegan en Europa y eso hace que las distancias en términos de selecciones sean mucho menores. Para poner el ejemplo de Ecuador, Claro. Ecuador en el 2002 tuvo 3 jugadores fuera, que eran nada más ni nada menos que el Bambán Hurtado, Alex Aguinaga y Tim Delgado. Hoy día juegan fuera de los 26, 21, 22. ¿Qué significa esto? Que estamos jugando en las ligas inglesas, en las ligas francesas, alemanas, belgas, y en América Latina en las mejores también, en Brasil, en Argentina, en México. Y entonces esto da la posibilidad de llegar a un mundial con edad muy joven, como veíamos hace un rato, con un físico privilegiado, pero también ya con una experiencia muy interesante. Y aquí hay que reconocer una cosa más de Gustavo Alfaro. Estos jugadores tienen solo 5 o 6 días de estar unidos para enfrentar el mundial. Pero aquí viene una cosa muy interesante. Y es que Gustavo Alfaro ha logrado crear una memoria táctica en los futbolistas, de tal manera que cuando llegan a esos 5 o 6 días que tienen para prepararse para el Mundial, ya saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. Y Increíble. estos 3 cambios que ha hecho en los partidos contra Qatar y contra Países Bajos muestra claramente esta situación, porque les dice, ahora juegan con línea de 3 y no pasa nada. Y ellos ya Ahora se van saben. por la línea. Exactamente. Entonces, ahí hay una memoria táctica que a mí me parece que es muy, muy importante de ser resaltada. Bueno, y el profesor Alfaro tiene un importante papel allí en este mundial, Fernando. Y lo que usted dice es verdad, porque antes, pues los jugadores ecuatorianos como que no salían mucho, se veía una calidad, una técnica de fútbol distinta. Ahora podría decirse que la selección está a nivel de muchas selecciones europeas, de muchos clubes también europeos que juegan, presionan, si tienen la oportunidad, hacen el gol y punto, no se lo están pensando. Yo creo que eso ha cambiado también mucho en cómo está jugando la selección del Ecuador ahora. Pero no solo jugando, sino también en la vida profesional. Y yo creo que eso hay que resaltarlo. O sea, esta de la memoria táctica, por ejemplo, que decía, es Claro. muy importante. El comportamiento profesional que tienen hoy día nuestros jugadores es una locura. Yo me acuerdo, antes salían a un partido en el exterior, pues, regresaban felices por las fiestas que habían tenido en los hoteles o fuera, etcétera, etcétera. Hoy día eso es impensable. Eso es Claro. impensable. El fútbol ecuatoriano, el futbolista ecuatoriano hoy día tiene experiencia para fútbol y experiencia para vivir el fútbol, que es su vida privada. Y yo creo que eso también es un gran aporte. Ahora, respecto de Gustavo Alfaro, aquí hay una cosa adicional. El otro día yo comparaba a Gustavo Alfaro con el Bolillo Gómez, en el sentido del discurso que tienen los dos. Bolillo Gómez integró al país, integró con sus palabras, con su baile incluso, porque salía al estadio bailando y hacía bailar a toda la hinchada y unía a los futbolistas, le decía que a un grupo de amigos nadie le puede ganar, etcétera, etcétera. Que era un discurso más bien de extracción popular, chabacano, etcétera, etcétera, pero que generaba eso. Y a mí me parece que exactamente lo mismo está haciendo hoy día Gustavo Alfaro, pero con un discurso mucho más ilustrado, mucho más enciclopédico y con una característica adicional, que se sale del fútbol para meterse en el país. Y entonces le empieza a dar normas al país de la necesidad de la unidad, de la necesidad de la preparación, etcétera, etcétera. Es cuestión de oírle a Gustavo Alfaro con este discurso integrador, pero también con un discurso pedagógico frente al país.
Y yo creo que eso hay que resaltar por lo bien que le está haciendo al país en un momento tan complejo como el que estamos viviendo. Es tan importante y bueno, ahora que hay noticias tan feas, quizás el fútbol nos da esa alegría, esa unidad que el país necesita, ¿no? Amigos, son las 7:57, conversamos con Fernando Carrión, arquitecto urbanista y también muy seguidor del fútbol, del desempeño de la selección ecuatoriana y justamente estamos analizando las posibilidades que tiene la Tri para el partido de mañana. Se enfrenta con Senegal en un partido que además es crucial porque de este depende si clasificamos o no a octavos de final en este mundial. Ahora, Fernando, analizándolo ya fríamente, yo sé que nada se puede decir en el fútbol porque hay muchas sorpresas que se dan ya en el campo, pero tenemos realmente opciones de ganar a Senegal. De lo que se ha visto en estos partidos, en el grupo en el que estamos, yo creo que Ecuador ha jugado mucho mejor que Senegal. Y no solo el partido así visto objetivamente, sino esto que señalaba, lo que está atrás, esta cuestión táctica, esta capacidad de modificar los esquemas en un santiamén, si se quiere. En eso es mucho más rígido Senegal. Y Senegal tiene un gran problema, desgraciadamente para nosotros que amamos el fútbol, es que su figura máxima, Sadio Mané, se lesionó y entonces no va a poder estar. Y eso es un golpe sin duda para cualquier equipo. Y el fútbol africano ha crecido mucho en esta línea del vínculo con Europa, con los equipos europeos. Toda la selección, todo el equipo titular prácticamente juega en Europa. Entonces, yo creo que las fuerzas son bastante equilibradas, pero me parece, por lo que se ha visto hasta ahora, que el Ecuador tiene mucho más posibilidades de sacar un resultado positivo. ¿Y qué podemos esperar, por ejemplo, del partido también de Países Bajos con Qatar? Bueno, seguramente gane Países Bajos a Qatar o podría darse una sorpresa también. No, yo creo que eso es más difícil. Qatar no ha enseñado mucho, incluso en el partido con nosotros, que el propio entrenador Sánchez de España dijo que fue una falsa presentación. A mí me parece que fue mejor esa presentación que la que tuvo después contra Senegal. De tal manera que yo veo que Países Bajos se clasificará con un triunfo y listo, ¿no? Y no habrá sorpresa. Y el partido que va a decidir quién acompaña a Países Bajos va a ser Ecuador y Senegal. Si Ecuador gana y gana con 2-0, pues estaríamos igual que frente a Países Bajos, dependiendo con Claro. cuánto le logre ganar. Y entonces se definirá básicamente por gol diferencia. Eso es el día de mañana va a ser una fecha clave y yo creo que nosotros vamos a clasificar tranquilamente. Qué nervios, ojalá que sí, porque Ecuador no puede darse el lujo de perder entre ese partido, ¿no? No, en absoluto, y creo que está muy bien, está muy bien. Esta cosa también de muchachos jóvenes con experiencia, me parece que es una combinación espectacular. Siempre se ha dicho eso, pero la combinación de experiencia con jugadores, siempre se ha dicho jugadores con edad y jugadores jóvenes. Pero en cambio aquí esa combinación está dentro del propio futbolista. Y ese creo que es un cambio sustancial que se va a ver el día de mañana en el partido con Senegal. Es lo mejor de los dos mundos. Y bueno, también otro tema que hay que resaltar, porque antes como que los jugadores ecuatorianos llegaban a estos partidos grandes de mundiales y se sentían pequeños, ¿no? Se achicopalaban, se asustaban, los nervios podían ganar, pero en cambio acá estos chicos juegan como si fuera un partido más, lo hacen bien y punto, muy profesionales además. Sí, sí, lo hacen bien y lo hacen con solvencia. Saben parar el partido cuando hay que parar, saben salir adelante. Por ejemplo, en el primer tiempo contra Qatar, a mí me impresionó el pressing alto que plantearon y cómo Sí. salieron a ganar en ese primer tiempo. Y en el segundo, más bien entregaron la cancha y con una solvencia espectacular. No fue un problema físico ni nada de eso, sino un problema táctico. Entregaron la cancha e incluso estuvieron a punto de meter otro gol de contragolpe por la gran velocidad que tiene. Y en el partido contra Países Bajos, jugar con línea de 3, incorporar a Poroso, que yo no sabía, mide nada más ni nada menos que 1,93. Sí, Wow. es una columna que estaba ahí en la defensa. Y eso le dio una solvencia muy fuerte, sobre todo en el juego aéreo, donde los Países Bajos tienen mucho peso. Y me llamó la atención, al jugar con línea de 3,
Alfaro mantuvo los dos centrodelanteros, que me pareció también una cosa muy, muy interesante. Entonces ahí también se ve el fútbol que tenemos, la solvencia del fútbol que tenemos y la personalidad. En el equipo que hemos estado jugando hay dos jugadores que se van más allá de la edad, digámoslo así, más alta, de los 30 años, que es el arquero Galíndez y Ener Valencia. Eso significa que 9 jugadores están alrededor de 21, 22, 23 años. Es una cosa muy joven. Y sin embargo, pues estas virtudes que ha mostrado han sido francamente muy interesantes. Bueno, qué espectacular que tener esas cualidades en esta tri, en este mundial, y seguro que mañana clasificamos. Fernando, antes de despedir esta entrevista, ¿cuál es el marcador que usted le augura al partido de mañana contra Senegal? Yo digo unos 7-0, más o menos. Ojalá que sea así. Gracias a Fernando Carrión, arquitecto urbanista y también experto en fútbol. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Adiós, muchas gracias.